En la sesión anterior, observamos que la purificación del santuario no se refiere a un lugar físico, sino a un acto solemne y público mediante el cual Dios revela ante el universo la justicia de su gobierno y la verdad de su manera de salvar. Pero la Escritura nunca presenta al santuario como una realidad aislada del pueblo de Dios. Desde el comienzo, el santuario fue diseñado para enseñar una verdad más profunda. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. El centro no es el edificio, el centro es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso, cuando la Biblia habla de purificación del santuario, inevitablemente surge una segunda pregunta. ¿Existe un paralelo entre lo que ocurre en el cielo y la experiencia del pueblo de Dios en la tierra? La respuesta bíblica es clara: sí. La Escritura establece una correspondencia explícita entre el santuario celestial y la vida del creyente. Pablo escribe: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Y más adelante añade: porque somos templo del Dios viviente. Segunda de Corintios 6:16. Esto es más que una metáfora poética, es una afirmación teológica profunda. Si el santuario es el lugar de la presencia de Dios y si Dios habita en su pueblo, entonces la obra que Dios realiza en el santuario tiene un reflejo directo en la experiencia de quienes están unidos a Cristo. Aquí es fundamental ser claros, bíblicos y honestos. La Escritura nunca presenta la transformación del creyente como una condición para que Dios acepte a alguien. Pablo lo afirma sin ambigüedades: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La aceptación ocurre antes de cualquier cambio visible, porque se basa en la unión con Cristo, no en el desempeño humano. Pero el mismo pasaje continúa y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Las obras no compran la relación, más bien son el fruto inevitable de ella. No son la causa de la salvación, sino son la evidencia de una unión viva. Este es uno de los puntos más malentendidos dentro del cristianismo. La Biblia no separa fe viva de una vida transformada, pero tampoco la confunde. Jesús lo explicó con una imagen sencilla: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. El fruto no hace que el árbol sea árbol. El fruto revela lo que el árbol ya es. De la misma manera, la vida del creyente no se convierte en evidencia para convencer a Dios, sino en evidencia ante el universo de que la unión con Cristo es real. Juan lo expresa así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. No como imitación forzada, sino como consecuencia natural de permanecer en Él. Aquí es donde muchos sienten tensión. Si el juicio investigador revela vidas, ¿significa eso que la conducta importa? La Biblia responde: sí, pero no como moneda de cambio. Pablo afirma: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Este texto no contradice la salvación por gracia, la explica. Lo que el juicio revela no es cuánto mérito acumuló una persona, sino qué relación gobernó su vida. Jesús mismo lo dijo con claridad: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Hacer la voluntad del Padre no es pagar una entrada, es más bien la manifestación de una relación genuina. Uno de los errores más comunes es pensar que Cristo actúa solo en el cielo, mientras que el creyente lucha solo aquí en la tierra. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Pablo declara: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Y añade: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La transformación no es esfuerzo humano independiente, sino una obra divina desde adentro. Por eso el juicio investigador no descansa en la capacidad humana, sino en la fidelidad de Cristo, obrando en quienes permanecen unidos a Él. La Biblia no oculta que este es un tiempo solemne. Pedro escribe: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pero solemnidad no es sinónimo de terror. Hebreos ofrece el equilibrio perfecto al decir: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El juicio no aleja al creyente de Dios, más bien lo invita a acercarse a Él más y más. No genera parálisis, genera dependencia. Apocalipsis presenta el resultado final de esta obra. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. La fe y la obediencia no compiten, más bien caminan juntas. No como un sistema de méritos, sino como el testimonio visible de que el Evangelio tiene poder y transforma de verdad. Así, el pueblo de Dios no se convierte en una élite espiritual, sino en una evidencia viva de que el carácter de Dios es justo, bueno y digno de confianza. Entonces, ¿qué significa vivir en tiempo de juicio? Primero, no ansiedad, no miedo, no autosuficiencia, sino seguridad profunda en Cristo y esperanza firme en el cierre definitivo del conflicto. En la próxima y última sesión de este tema, abordaremos esto directamente: santuario, juicio y esperanza. Cómo vivir con paz mientras el cielo actúa con solemnidad.